Hoy tenemos un tema en actualidad y psicoanálisis y un invitado para este tema deluxe. Realmente el tema de la negación. Yo quiero hablar de las dos negaciones. La negación consciente y la negación inconsciente, que es un mecanismo de defensa que se las trae. No tengo un gran amigo médico que habla de la negación consciente, por supuesto. Dice, yo a los problemas le hago ole, ole, los dejo pasar. Pero el tema es que el inconsciente se queda con los conflictos, se queda con los temas, aunque vos le hagas ole. Voy a presentar a mi invitado de hoy, el doctor Edmundo Saimovici, médico, psicoanalista, psiquiatra y muy humano. Le interesa a la gente. Quedan poca gente que le interesa a la gente. Y después de la pandemia arrasó. Bueno, El desinterés por la gente, por el otro, por querer curarlo, por querer mejorarlo, por querer todo, ¿no? gracias Luisa, me siento muy honrado de estar en tu programa. Siempre elegís temas importantes, interesantes. Y hablando de la gente, este filósofo coreano que ahora está más o menos de moda, Byung-Chul Han, o Chul Han, habla del asunto del desinterés de la gente por la gente y habla de que la gente se va cosificando virtualmente, en el sentido de que la conexión virtual es de tal magnitud que vos existís y estás en las redes sociales, pero el contacto directo va desapareciendo. La pandemia hubo una restricción en el contacto directo y te diré que mi experiencia perdura bastante de esa restricción. La gente, aunque sea que tenga Netflix, no va al cine, le resulta difícil retomar las salidas, no solo por razones económicas, que por supuesto que una salida hoy con un cine sale bastante plata. Pero también por el miedo. El miedo que quedó. el miedo que el quedó a COVID no contagiarse. desapareció. No, No. hay gente que usa barbijo, en las instituciones médicas se usa el barbijo, o sea que de alguna manera no se ha levantado. Y la Organización Mundial de la Salud no levantó la epidemia, no dice que se terminó. El otro día dijo que sí, que se terminó la No, pandemia. oficialmente no la dio por terminada la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿cómo me habían dicho que sí? No, oficialmente no. Porque entonces ya, por ejemplo, ¿De dónde surgen las noticias, no? Porque las noticias surgen de todos apareció lados. hace 2 meses que dijeron, de la ONU creo, que la pandemia terminó. Y la pandemia no terminó. No terminó, por No. eso la Organización Mundial de la Salud tampoco lo dijo. O sea, las noticias surgen de los intereses, para mi gusto. A ver. Los intereses de tener audiencia. Por ejemplo, te digo una que me atrajo la atención por lo estrambótica. Veo un aviso en Facebook que dice: tenga usted una experiencia sexual extraordinaria, tenga experiencia sexual con extraterrestres. Yo soy el contacto, fulano, sutano, con nombre y apellido, y voy a hacer 2 sesiones de esa experiencia única el tal día y tal día de abril. Y para inscribirse pone una dirección de inscripción con un pago, por supuesto. Obvio. Yo tengo la impresión que va a tener inscriptos, porque hay mucha gente que está detrás de lo novedoso, detrás de lo raro. Y la verdad, si un jefe del Pentágono, que yo no sé si es para conseguir más presupuesto para su sección, él dirige la sección de investigación de objetos voladores no identificados. OVNIs. Muy bien. Dice que él cree que hay sondas enviadas por una estación madre extraterrestre para examinar la Tierra. Si él dice eso, y bueno, yo creo que alguno le creerá
a este hombre. No, yo me estoy sonriendo porque decía, ya no hay más hombres en la Tierra, hay que buscar extraterrestres Bueno, para tener relaciones. Por eso te digo, es muy estrambótico. Volviendo al asunto de la negación, No empezamos todavía. a mí me Empezamos interesa un poquito. lo de la negación al servicio de lo tanático. La negación también puede tener aspectos positivos que después te puedo decir algunos ejemplos muy claros. Por ejemplo, el enamoramiento. En el enamoramiento, en general, no se ven los defectos del otro cuando uno está enamorado. Al Después principio. al principio, por eso hay una etapa de la pareja que es de enamoramiento donde los defectos no se niegan, digamos así. Bueno, eso no sería algo serio. Pero, perdón, uno niega para poder seguir sintiendo Exacto. esa sensación maravillosa que es el enamoramiento. Del amor. Claro. Así es. Eso ahí ayuda. No es digamos. que uno no lo ve y lo aparta. Por eso lo Sí. ve y no le cae la ficha, como se diría. Pero, por ejemplo, en los cuidados de la salud se ve mucho la negación autodestructiva. Y en la sociedad hay ejemplos, por ejemplo, lo de Cromañón. Todo el mundo, es general además eso, es como una conspiración inconsciente de parte de la sociedad para autodestruirse o destruir. Todo el mundo sabía que en ese lugar cabían nada más que 500 personas. Todo el mundo sabía que coimeaban para que entren 1500, ¿ok? La gente, los vecinos, pero también los interesados en ese grupo, cualquiera hubiese sido, sabían de que no podían ir ahí más que 500. Igual iban con su bebé, fueron también. Sí. La puerta de atrás, que era para salir de emergencia, la cerraron porque había siempre vivos que se colaban Estaba por ahí. atrás, claro. Bueno, y si vos sabés que además no podés tirar una bengala adentro del lugar porque no había un techo ignífugo a prueba de fuego, sin embargo, se prendió. Después, por eso yo lo relaciono eso con rituales primitivos de sacrificios humanos, porque después se hizo todo un ritual, se hizo un altar, vinieron los rezos, vinieron las flores, todo el mundo pagaron precio algunos funcionarios, no todos, por supuesto, y en ese momento que la vigilancia a los boliches se hizo más intensa, por esa razón, que todo el mundo sabía que eso pasaba en los 65 boliches de Buenos Aires, cerraron los 65 boliches. O sea, que en aras de la rentabilidad, la trampa tanática era negar la realidad concreta. Bueno, así que ese fenómeno de Es negar... una negación, o como diría, estábamos hablando de Arnaldo Raskowski, el Sí. gran médico psicoanalista, pediatra, etcétera. ¿No es inconscientemente un felicidio de los que realizan, que son mayores? Es un suicidio. Es un felicidio. Hay felicidio porque en general a esos conciertos y boliches Más gente concurren joven. gente más vale joven, Sí. ¿viste? Pero bueno, eso se puede ver que no es solamente acá, donde uno podría decir son los coimeros y qué sé yo. Pasó en Indonesia, pasó en Japón, en varios lugares, en distintos años, pasaron en boliches situaciones parecidas. Y acá mismo hubo una en Vicente López, también una boate. Sí, me acuerdo. Ahí murieron 17 nada más. Entre 17, sí. comillas. Bien, así que hay el espíritu Pero ¿cuál humano, es la negación ahí? del peligro, del riesgo. Vos negás de que se Pero está al servicio
Es tendencioso eso. Por eso no es una negación inconsciente. No, por eso es tendencioso es al servicio para destruir. Es el dinero. Por eso te digo, el tanático. Es como cuando niegan la pandemia porque vienen las vacaciones Sí. y el turismo tiene que trabajar y entonces no se habla más del bicho. Viste que colabora la prensa. O sea, Todos. El dinero es un gran igualador, un gran amo, digamos así. Y lo tanático aprovecha también, porque lo tanático está permanente, hay que poderlo poner, el amor, lo erótico de la gente, el cuidado, las normas de convivencia, pero el peligro de que lo interesante es que a vos te dicen que más de 500 no, vos sabés que entran 1500 y vas igual, como una fascinación. Vas igual, pero los que organizan también. Hay Eso una relación por eso digo, sadomasoquista o por eso te digo que es una victimario. complicidad. Es una complicidad. Es claro. una complicidad tanática social existente. Es como que hay digamos, una parte de la sociedad que se instala en ese módulo y no puede salir, se ve obligada a cumplir mandatos tanáticos. Entonces, ¿Por qué? Porque Tánatos existe. Porque Andrés el otro día, no sé si te acordás, Sebastián, Andrés Raskowski, que estuvo acá, dijo que el ser humano nace con el impulso autodestructivo. Es la posición que lo podés cuestionar o no. Es la posición de Freud. Freud consideraba que estaba la autodestrucción, algunos como no les quieren llamar Green y otros autores tánatos, ni instinto de muerte, dice no, ¿cómo va a ser un instinto? Primario. ¿No? Entonces sí. hablan de autodestructividad. Sí. Bueno, Freud decía que están en conflicto, pero que Eros puede utilizar lo erótico a tánatos, como por ejemplo para la agresividad hacia el exterior, conquistar el mundo, comer. Nosotros somos omnívoros. El dinero utilizado así es tanático. Sí, pero soberano en estos casos. Lo interesante es el engaño, porque la avidez por el dinero o el gusto por el dinero que se transforma en una pasión niega todo lo demás, niega el peligro. Ahí sí hay una negación inconsciente. Porque Exacto. yo decía, por ejemplo, el otro día le decía a un colega, ¿cuántas casas podés tener? ¿Cuántos autos podés tener? Miles. ¿Para qué tanto? Porque Yo te explico. en tu vida no lo vas a poder usar. Luisa, no tiene nada que ver. No importa que lo uses o no. Es el placer de tenerlos. ¿Y por qué hay placer en El placer anal de tenerlos. Claro. Es una fijación a la etapa anal donde el tener, el retener, poseer, controlar, es lo más importante. Dominar. Es más importante que el amor. Pasiones anales, ¿no? Es más importante que el amor. Yo conozco pareja, por ejemplo, que el marido tiene esa característica. No le gusta gastar. ¿No le gusta qué? Gastar. Ah. Tiene millones, pero a él no le gusta gastar. Y la mujer es normal, le gusta gastar. Entonces tiene que no decirle lo que gasta para que no sufra. Porque el marido no solamente sufre cuando él gasta, sino sufre cuando ella gasta. Claro, la plata de él. O un hijo no, aunque sea la plata propia de ella. Sí. Porque tiene plata, por supuesto. No sufre ver que se gasta. Entonces, o sea, sufre que esté obligado a depositar las heces del segundo año, que todavía le dura, está fijado. Entonces, así uno puede entender por qué 1.000 millones, 200 millones, 300.000 millones, como tiene ese Bezos con Z, no alcanza. Se quiere más. Se quiere más placer en tener. Porque
La lógica, como vos hablas, sería que en general una persona quiera disfrutar de lo que tiene. Claro. ¿Cuántos coches puede? Nosotros tenemos más o menos 5 sentidos y agregarle la piel también, que nos puede dar placer, además del intelecto, el espíritu y demás. ¿Cuántas cosas se puede tener al mismo tiempo? ¿Cuántos platos gourmet podés comer al mismo tiempo? No podés, uno. Uno. Así, pero Por eso digo que tiene que ver con una negación, como Claro. decías vos, una negación, y el poder está corrido Sí. de la potencia, no solo sexual, sino de la potencia para hacer. por eso no, Entonces cambiamos sí, el ser por el tener. Exacto. Pero el que falta es el ser. bien, Entonces uno va adquiriendo y cada vez más, porque nunca vas a analogar el tener por el ser. no, pero el tener en ese caso es el ser. No, Digamos, visto de afuera no, pero desde adentro. no, visto de adentro no. Visto de afuera puede ser. Pero el tipo que siente eso está feliz con eso. Está feliz con tener. No. ¿Te parece que no? Si se siente impotente y por eso necesita acumular, nunca está feliz. Bueno, Está feliz es el que puede amar, el que puede disfrutar de, acuerdo. su trabajo, de Es su un tipo vida, de sus vidas. vamos a decir, Luisa, Ese está en paz vamos a decir, y Luisa, feliz. que es una felicidad parcial, que no es la verdadera felicidad. ¿Ok? Como un objeto parcial. O sea, está con la felicidad del tener plata. Entonces, miras, qué sé yo. Pero la falta, como decía el colega boliviano, la falta está igual. Sí. Porque nunca el tener iguala al ser. Es verdad. Solo vos podés tener una sonrisa y una paz y una cierta felicidad cuando vos sentís que sos coherente con tu ser, con tus fundamentos. Está bien. El querer, puede ser que vos quieras tener plata para tu mamá, para ponerla contenta. Bueno, no, acá estamos hablando para él mismo. No, el tema cuando es vos eso. investigás esos casos en general, Hay que- hay impotencia, Sí. como yo digo, hay corrimiento del bulto, del Hay que centro trabajar mucho para al- lograr un al cambio. bolsillo, que haga bulto el bolsillo, porque hay un desplazamiento. Seguro. ¿eh? Entonces, sí, otras cosas, eso, para darle el gusto a la mamá o al papá o al abuelo. Ichison, por ejemplo, que era un reflexólogo, profesor de la facultad comunista, Ichison, que estaba todavía con los reflejos condicionados de hace muchos años, decía que él no estaba de acuerdo con Freud, que los pacientes de él de sexo hablaban, pero del bolsillo no lograba que hablen. ¿Entendés? Entonces, Era bueno, el secreto más recóndito. sí, bueno, trasero, El vamos. trasero, la cola y las heces. Exacto. Ferben hizo una buena declinación desde las heces hasta el dinero. Que es Seguro. dinero sublimado, Sí, señor. etcétera. Genial, es esa parte del libro de Ferben, es genial. Y Ahora, bueno. yo, está terminando este hermoso diálogo, quisiera traer al doctor Fidias Cesio con respecto a la negación inconsciente. Dale. La negación inconsciente tiene que ver con el olvido. Y el olvido es la otra cara de la represión Sí. inconsciente. Sí. Entonces, cuando uno suma olvidos, suma negaciones, Sí. él decía, aparece el Alzheimer. Así que una buena forma de prevenir el Alzheimer es el psicoanálisis profundo. No hay duda de eso. Analizando es las eso. negaciones Eso lo hacía. profundas, Pero ¿no? te voy a dar un lugar donde la negación consciente ayuda a enfrentar
un tema inevitable, que es la mortalidad, la finitud de la vida. Obvio. Hay muchas personas que pasan muchos años de su vida perdiendo el tiempo de vivir con el temor a la morir, muerte, claro. a morir. Entonces, el que puede negar eso, o sea, apartarlo, digamos, de su mente y vivir, es un aspecto positivo, digamos así, de la negación consciente. Pero, por ejemplo, cuando hablábamos de la gente que acumula, es que va a vivir 100.000 años, 100.000 años. También hay una fantasía de eternidad. Puede ser que haya una fantasía. Eso acumulativo. Una fantasía olímpica, digamos. Sí, claro, pues todos le tenemos miedo a la muerte. Seguro, pero una cosa es vivir con miedo a la muerte y otra cosa es saber que existe, de tanto en tanto le agarra un poquitito de susto los fines de año. Eso el COVID hizo estragos. Totalmente. Porque te hizo presente la mucho muerte. Mucho se metió en la mente de la gente el riesgo de morir. Mucho. Muchos, y muchos se murieron también. Es que sí. Sin COVID, se murieron de miedo. Bueno, sí. El miedo no ayuda a vivir, baja las defensas, al igual que la tristeza, baja la gamma-globulina, y uno se muere de una neumonía que no tiene que ver con el COVID necesariamente. Y puede ser morirse de joven. Esto que dice el doctor es fundamental, cómo baja la inmunidad a la depresión, ¿no? Absolutamente. Y hay un aspecto de la negación en la depresión que es muy triste, digamos así, que es el deprimido. Niegas lo que tiene y se fija lo que no tiene. Niega lo que hizo y se fija lo que no hizo. Entonces vos tenés personas con mucho currículum e historia que, sin embargo, no merecen sentirse tristes y sin embargo niegan lo que hicieron y lo que tienen. Entonces, y niega el deprimido lo que siente que perdió. Por eso, para que haya una depresión tiene que haber una pérdida real. Puede haber una pérdida, pero, ¿no? Okay, pero en general no sabe lo que perdió, justamente. Porque si vos tenés un duelo, sabés lo que perdiste. Y está bien que lo tengas. Pero el asunto para el psicoanálisis, por lo menos para mí, es lo que perdiste y el significado consciente e inconsciente de lo que perdiste. Sí, el significado. Si vos lograste eso. Hay gente que pierde qué sé yo, un diente se muere. Sí, de la depresión. Claro. Bueno, por eso. Claro. Una partecita por el todo. Claro. Anda a saber qué es ese todo. Pero el hecho es esto, de que el no saber lo que tiene, negar lo que tiene, es un trabajo que hay que hacer permanentemente con el yo del deprimido. Muchas gracias. Luisa, muchas gracias, como siempre. Realmente, como sabés, la trayectoria se nota. Gracias, Luisa. Creo que en ambos dos. Muchas gracias, Edmundo Seimovici, por estar hoy con nosotros. Luego de la pausa vamos a las reflexiones finales, como siempre. Qué programón, qué lindo. Cuando uno escucha un colega al otro que sabe, que tiene una experiencia bárbara, que trabaja fantástico y es un hombre sencillo, sin soberbia. Yo me di cuenta que la soberbia es la antecara, es la otra cara del no conocimiento, de la ignorancia. Gente más ignorante es la más soberbia.
La gente que sabe, yo me acuerdo de mis maestros, eran sencillos. Eran todos maestros en el Hospital de Clínicas Sala 4. Hoy hablamos de la negación, es un tema que trajo el doctor, no lo traje yo, lo trajo Simon Bici, y yo lo tomé porque la negación es un mal de esta época. Está muy incrementada en esta época. Está, como les decía, la negación consciente, como decía mi amigo, ¿no? Que decía, ole, ole, pero el conflicto continúa internamente. Uno le dice ole aparentemente, pero como decían las viejas, la procesión va por dentro. Con lo cual hay que ir a la negación inconsciente. La negación inconsciente realmente es muy peligrosa, porque como decía Edmundo, se niega las pérdidas, se niega lo que se perdió, no se hacen los duelos, ahora todo es vertiginoso, rey muerto, rey puesto, vamos, se murió alguien, bueno, vamos a festejar la vida. Festejar la vida es también poder elaborar los duelos profundamente, porque si no te vas quedando con un cachito del duelo, y vas comiendo, comiendo y comiendo, cuando te querés acordar te quedaste sin sentimientos. Es decir, que no poder elaborar un duelo por negar la muerte del otro, la pérdida de algo fundamental, realmente es muy dañino. Como decía el gran maestro Fidia Cesio, la negación inconsciente que tiene que ver con el olvido. Vieron que ahora dicen no me acuerdo, me olvidé, qué pasó, y gente más o menos joven, digamos, relativamente joven para esta época. El olvido es la otra cara de la represión inconsciente, que aparece como negación. Entonces, tanto se niega sin darse cuenta de lo que se niega, porque es inconsciente. Si uno investiga los sueños, aparece lo negado, aparece. Lo que pasa es que hay que psicoanalizar con alguien que investigue profundamente los sueños. Evidentemente, como decía Cesio, hay una sumatoria de negaciones y olvidos y aparece el famoso alemán, el famoso Alzheimer. Quiere decir que el Alzheimer sería para nosotros una sumatoria de negaciones inconscientes, olvidos que aparecen como olvidos en la conciencia, pero es la otra cara de la represión. Nos vemos.